preguntado qué es el cambio climático? El cambio climático es un fenómeno mundial hasta ahora imparable que afecta en grados crecientes a todo el planeta y prácticamente todo el quehacer humano y natural, y amenaza con poner en peligro nuestra vida. El cambio climático es el resultado del calentamiento del planeta causado por el efecto invernadero, que se da por un incremento en la concentración de gases invernadero en la atmósfera. Estos gases son principalmente producto de la quema de combustible fósil y en parte menor del uso de la tierra, que vienen en aumento desde la industrialización y el crecimiento poblacional. Los gases invernadero, principalmente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, atrapan parte del calor terrestre que debe salir para compensar la energía solar que entra, alterando así el equilibrio térmico planetario. Esa diferencia en calor que queda atrapado por el efecto invernadero produce el cambio climático. El cambio climático es mundial. Hagamos lo que hagamos, aquí o en cualquier lugar, el efecto se manifiesta en todo el planeta. Lo que ocurre en otros países nos afecta aquí y viceversa. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Las estrategias para lidiar con el cambio climático se dividen hasta ahora en dos grandes líneas: la mitigación y la adaptación. La mitigación es disminuir y ojalá detener el incremento en la concentración de gases invernadero en la atmósfera. Aunque se mide a nivel mundial, los gases se producen localmente. La adaptación es prepararnos para enfrentar los efectos del cambio climático, disminuyendo nuestra vulnerabilidad y aumentando nuestra capacidad de recuperarnos ante esos efectos y sus impactos, lo cual se conoce como resiliencia. A diferencia de la mitigación, cuyos resultados se diluyen globalmente, los beneficios de la adaptación son locales y mucho más inmediatos. Aunque cada país y cada persona debe contribuir a la mitigación, reduciendo las emisiones netas de gases invernadero, lo más efectivo al corto plazo, sobre todo para un país pequeño y de pocos recursos, es promover la adaptación. O sea, preocuparnos de que los efectos negativos del cambio climático nos afecten lo menos posible. Cuando hablamos de mitigación nos referimos a la intervención humana para reducir las fuentes, o sea, las emisiones totales, y para incrementar los sumideros de gases invernadero, es decir, tomar esos gases de la atmósfera como lo hacen los bosques. En conjunto, estos dos procesos dan la emisión neta, que es el balance entre lo total que se emite y lo que se quita de la atmósfera como sumideros. Cuando lo que se fija en sumideros es igual a lo que se emite, o sea, cuando las emisiones netas son cero, se alcanza la carbono neutralidad. Si se quiere eliminar el cambio climático, en algún momento futuro la meta deberá ser pasar de carbono neutro a ser carbono negativo. También es importante resaltar que se habla de carbono neutralidad en referencia al dióxido de carbono, que es el principal gas invernadero. Los otros gases invernaderos se consideran en su equivalencia al dióxido de carbono. Por otro lado, cuando hablamos de adaptación, aludimos a los cambios y preparaciones que debemos realizar en nuestra vida para enfrentar y disminuir los efectos negativos del cambio climático, es decir, para reducir vulnerabilidad y que seamos menos afectados, y para aumentar nuestra capacidad de recuperarnos de los daños, incrementando la resiliencia. También, aunque en términos generales, se espera que mayormente los efectos del cambio climático sean negativos, es importante considerar que no todos los efectos son negativos, o por lo menos es posible, al menos en algunos casos, adaptarse y beneficiarse de ello. Los efectos del cambio climático sobre biodiversidad se dan principalmente a dos niveles. El primero es un efecto directo sobre las especies y aquí hablamos más que nada de cambios en ciclos fenológicos, por ejemplo en plantas, cambios en ciclos reproductivos en animales, cambios en ciclos migratorios en aquellas especies que se mueven de un lugar a otro y aspectos por el estilo. El otro nivel es un efecto indirecto. En realidad el cambio climático también puede afectar los servicios del ecosistema, la cantidad de agua, por ejemplo, en un hábitat o en un bosque, y con ello, obviamente, afectar la cantidad de energía que se mueve dentro del sistema.
Entre los principales efectos del cambio climático no está solamente un aumento en la temperatura, que se está tratando que sea a lo más de 2 grados centígrados en promedio. Eso en sí no sería tan terrible y permitiría una adaptación. Tampoco es de los peores efectos el que en algunos lugares y en algunos años llueva más y otros menos. También en promedio eso permitiría una adaptación paulatina. El problema es que entre los principales efectos del cambio climático se da un aumento en los eventos climáticos extremos. Es decir, se incrementa la frecuencia e intensidad de huracanes, olas de calor, lluvias intensas y excesivas que producen inundaciones, disminuciones severas y prolongadas de lluvia que producen sequías, las cuales se agravan por los aumentos en temperatura. Otros efectos severos se dan en el mar. Cuando el agua se calienta, se expande y ocurre descongelamiento de hielo polar. Esto conlleva aumentos en el nivel del mar que puede llegar a ser de 1 metro o más. Con ello se dan varios problemas, como erosión en las costas y extensas inundaciones costeras. De hecho, se considera que varios países pequeños, islas, desaparecerán completamente por aumento en el nivel del mar. También este aumento en el nivel del mar conlleva a intrusión salina, que es que agua de mar se mete en el agua subterránea en tierra y la contamina, bajando grandemente la calidad y la disponibilidad de esta agua que se extrae de pozos para agua potable y de riego. También, debido al incremento en el dióxido de carbono del aire que se disuelve en el agua, se está dando acidificación del mar. Esto, junto con aumentos en la temperatura del agua, está trayendo grandes cambios para la biodiversidad marina y la pesca. Por supuesto, también en tierra se está dando una enorme cantidad de impactos en una gran gama de aspectos. Por ejemplo, toda la infraestructura urbana y de carreteras está amenazada. Y cabe decir que no hemos terminado de darnos cuenta de todo lo que puede suceder. Muchos de los efectos del cambio climático no solamente son impredecibles, sino que algunos son totalmente inesperados, como lo han sido inviernos extremadamente fríos. La pregunta es, ¿nos estamos preparando correctamente? El cambio climático tiene básicamente 4 efectos sobre el mar y las costas. El más conocido es el aumento del nivel del mar, aunque para Costa Rica probablemente no sea tan importante. El segundo es la acidificación del mar. Básicamente impacta en los corales que funcionan como barreras para proteger la costa. El tercero es la fuerza de las tormentas. Al ser el agua más caliente, las tormentas van a ser más fuertes y probablemente más seguidas. Y el último de los efectos es la posición de las tormentas. Al variar la fuente, el origen de las tormentas, se va a perder el equilibrio que se tienen en las costas. Así como los efectos del cambio climático pueden ser vistos como generales, también pueden verse en la medida que afectan particularmente a sectores específicos como los desastres naturales, la agricultura y la producción de alimento, la biodiversidad, la salud, el turismo, la infraestructura y la energía. Cada uno de estos sectores puede y debe verse por separado, pero nunca olvidando que son parte de un todo que requiere de una gestión integral del cambio climático para lograr adaptarnos con la mayor eficiencia y efectividad. Los biocombustibles contribuyen a mitigar y a la vez representan la adaptación al cambio climático, por lo que nos hacen menos vulnerables. Los biocombustibles propician la carbono neutralidad porque representan un ciclo cerrado. Esto debido a que durante su utilización se emite el dióxido de carbono que previamente fue fijado por los cultivos durante su etapa de crecimiento. La conversión de la biomasa, la cual es materia orgánica de origen vegetal o animal, en biocombustibles, representa un proceso respetuoso con el medio ambiente. De todos los diversos sectores, el que más interesa es el de los individuos, la familia y la comunidad. Cada persona, cada familia, cada comunidad deben interesarse sobre los efectos particulares del cambio climático que más les atañen y prepararse para ello. Aunque todo el planeta está siendo afectado, los efectos pueden ser muy diferentes según el lugar y la época del año. Incluso hay grandes variaciones entre años. Por ejemplo, un año del niño traerá efectos muy diferentes que uno de la niña o que un año en que no se dé ninguno de esos fenómenos.
La mayoría de las predicciones del cambio climático para Centroamérica son que de aquí a fin de siglo habrá aumentos de varios grados en la temperatura, disminuirá la lluvia y aumentarán las sequías en el Pacífico y aumentará la lluvia y las inundaciones en el Caribe. También subirá el nivel del mar y se afectará la producción agrícola, la biodiversidad, la salud, la infraestructura y varios otros sectores de la vida cotidiana. La sequía significa sencillamente que deja de llover cuando tendría que, y si ya en las condiciones normales nuestra capacidad de suministro de agua potable es insuficiente, imaginemos qué podrá pasar si la situación se agrava radicalmente. El efecto en la agricultura y gran parte de la industria, incluyendo generación de energía y turismo, sería por otra parte catastrófico. Como mínimo, la economía entera se alteraría porque varios sectores se verían afectados. Respecto al incremento de lluvias intensas, es fácil imaginar inundaciones y todo tipo de desastres, incluyendo daños a la infraestructura vial y urbana. Un aspecto importante es que si los efectos ocurren en una región amplia, por ejemplo que incluya varios países, una mermada capacidad de ayuda externa se diluiría, pues tendría que distribuirse entre varios países. Sin embargo, hay oportunidades de luchar contra el cambio climático, tanto en relación de mitigar gases como en adaptarnos contra los efectos. Así, tenemos la oportunidad de mejorar como individuos, como comunidad, como sociedad, como país. Aunque los países pobres no han causado el cambio climático, por ejemplo, un país como Costa Rica genera solamente el 0,02% de los gases invernadero del mundo, los efectos recaen sobre todos y afectan más que nada a los más vulnerables. Por eso debemos adaptarnos ante esta situación de continua y creciente amenaza a nuestra vida como la conocemos. Para ello debemos adaptar nuestro estilo de vida y nuestra relación con el ambiente y con el mundo. Esto significa acciones a todo nivel, desde el individuo y la familia hasta las instituciones y los países. Los esfuerzos que Costa Rica hace para enfrentar los desafíos y retos que nos antepone el cambio climático o el cambio del clima, que es una realidad y que ya empezamos a ver, se centra en lograr compromisos de cada uno de los sectores que realmente son emisores importantes en el país sobre reducciones al cambio climático y sobre las adaptaciones que estos sectores tienen que realizar de tal forma que podamos hacerle frente de una forma exitosa. Porque cualquier acción climática que dirija política pública va a tener un componente de adaptación y un componente de mitigación. Por eso preferimos hablar de la acción climática, que es la que nos va a orientar efectivamente hacia una política pública que logre aumentar la resiliencia del pueblo costarricense ante los embates de un cambio del clima que es evidente. Corresponde así tomar una serie de medidas alrededor del cambio climático y cada individuo y organización debe preguntarse: ¿cómo nos afecta y qué podemos hacer al respecto? En términos generales, debemos reducir nuestra vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Si somos vulnerables, los efectos serán más adversos. Si somos resilientes, habremos adquirido la habilidad o capacidad de recuperarnos de los efectos negativos de una manera pronta y eficiente. ¿Podemos dejarle la tarea a los especialistas? La respuesta es que así como los efectos perjudican por igual, la responsabilidad es de todos y todas. La gestión integral empieza por el individuo y su familia y continúa hasta los más altos niveles de organización, en una integración entre niveles y sectores para generar la acción que los tiempos exigen. Debemos ver el cambio climático como una oportunidad de mejorar como individuos, comunidad y sociedad.